Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander en esta tarde que es muy especial para los ateneístas, porque está aquí con nosotros José Ramón Sáez Viadero, que es, yo diría que ahora mismo el alma del Ateneo y la memoria del Ateneo, porque es de los ateneístas vivos el más mayor y el que más años ha estado trabajando en el Ateneo, desde su antigua instalación allá en la Plaza Porticada hasta esta en la que estamos ahora. José Ramón Sáez Viadero, su biografía está íntimamente ligada al Ateneo de Santander y por eso esta tarde yo quiero resaltarlo de una manera especial porque Sáez Viadero, como digo, aparte de ser una persona importante en la historia presente de nuestra ciudad y de nuestra región, es, en el caso del Ateneo, alguien muy, muy singular. Y además viene para presentar un libro sobre la vida en España del gran poeta León Felipe, que está aquí con nosotros también para presentarle Juan José Sánchez Ondal, que es coautor del libro junto con Viadero de la historia, que además está muy ilustrada con muchas fotografías del poeta hasta la Guerra Civil Española, porque después viene su etapa en el exilio, que si no me equivoco, pero luego nos lo dirá también Juan José Sánchez Ondal, merecerá un segundo libro relatando la parte de la historia del poeta ya en el exilio. Y también con nosotros el editor del libro, José Luis Fernández Gándara, de Editorial Tantín. No hace falta que yo les diga que el libro se está vendiendo en la entrada y que después los autores firmarán ejemplares para quien se lo quiera llevar. Yo creo que además de ser un análisis muy interesante de la vida y obra de León Felipe, es también una parte de la historia de nuestra ciudad y de nuestra región. Y yo ya sin más le voy a pasar la palabra a José Luis Fernández Gándara, que va a hacer de introductor de esta tarde aquí en el Ateneo Santanderino. Antes de nada, quiero saludar a las personas que nos siguen la transmisión en directo por streaming de este acto y que ustedes también, los que están asistiendo aquí personalmente, pueden luego, si quieren, revisarlo, porque en un par de días estará disponible en la página web del Ateneo Santanderino. Muchísimas gracias por su presencia esta tarde aquí y ya sin más le paso la palabra a José Luis Fernández Gándara. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, presidente del Ateneo, por las palabras. Es un verdadero placer darles la bienvenida a la presentación del libro León Felipe en España, que estoy convencido se convertirá en una obra de referencia para todos aquellos lectores interesados en conocer mejor la vida de uno de los grandes poetas españoles del siglo XX. En Ediciones Tantín sentimos una satisfacción especial al incorporar este título a nuestro catálogo. León Felipe en España no es una biografía más sobre el poeta. Es una obra de investigación paciente, rigurosa, documentada y necesaria que reconstruye una parte fundamental de su vida. La etapa española de León Felipe, desde sus primeros años hasta el momento en que el exilio cambió definitivamente su destino. Pero esta presentación tiene para mí además un componente personal muy especial. Hoy presentamos un libro de José Ramón Sáez Viadero y Juan José Sánchez Ondal. Y hablar de Ramón, que es como nosotros, las personas que hemos estado muy cerca de él, le llamamos, para mí no es hablar únicamente de un autor, es hablar de un amigo,
de un colaborador constante, de una persona vinculada a Ediciones Tantín desde el primer momento. La relación con Ramón se remonta a más de 50 años de amistad, trabajo compartido, conversaciones, proyectos y libros. Y de una manera muy significativa fue precisamente Ramón quien estuvo en la primera publicación de Ediciones Tantín en el año 1983, con el libro Diccionario para uso de raqueros, que recordarán ustedes. Desde entonces hasta hoy han pasado más de 4 décadas de trabajo editorial y Ramón ha formado parte de nuestra historia de una manera esencial. De todas las publicaciones que tiene publicada Ramón, que superan el centenar, con Ediciones Tantín ha publicado 25 títulos y coordinado colecciones tan importantes como la Historia General de Cantabria y las obras completas de José María de Pereda, una cifra que habla por sí sola de una relación de confianza, de continuidad y compromiso con la cultura de Cantabria. Son muchos años de colaboración, muchos libros, muchas investigaciones, muchas horas de trabajo y también muchos momentos personales compartidos. Por eso hoy no puedo hablar de este libro con distancia. Lo hago con agradecimiento y con emoción. José Ramón Seix Viadero es uno de los grandes investigadores de Cantabria, periodista, escritor, historiador y trabajador incansable de la memoria. Ha dedicado buena parte de su vida a rescatar personajes, documentos, episodios y testimonios que sin su empeño probablemente hubieran quedado olvidados. Su obra abarca la historia contemporánea, la Segunda República, la Guerra Civil, el exilio, el cine, la literatura y la cultura cántabra. Pero por encima de los temas hay una constante en todos sus trabajos: la curiosidad intelectual, el rigor documental y una voluntad permanente de no conformarse con lo ya sabido. Ramón ha buscado siempre el dato escondido, el documento olvidado, la historia que todavía no había sido contada, y esa actitud está muy presente en este libro. Junto a Ramón está Juan José Sánchez Ondal, coautor de este libro y pieza fundamental en esta investigación. Juan José Sánchez Ondal, nacido en Santander, licenciado en Derecho, técnico de Administración General del Ayuntamiento de Madrid e interventor tesorero de la Administración local de categoría preferente, ha dedicado su vida profesional a la administración pública durante más de 40 años, pero junto a esa trayectoria profesional ha desarrollado una intensa labor de estudio, escritura e investigación. Ha publicado libros, artículos profesionales y trabajos históricos y ha demostrado una especial sensibilidad hacia la recuperación de la memoria local y familiar. Su vinculación con la Adrada le llevó a publicar Adradismos y Don Antonio de las Cuevas, señor del Estado de la Adrada. Y su interés por León Felipe ha dado como resultado esta amplia obra, sólida y curiosamente documentada. En León Felipe, en España, se percibe muy bien la aportación de ambos autores, la experiencia investigadora de Ramón y la minuciosa y documental de Juan José. El resultado es un libro serio, necesario y llamado a convertirse en referencia para quienes quieran acercarse a la vida española de León Felipe. Y digo la vida española porque muchas veces hablamos de León Felipe pensando de inmediato en el poeta del exilio, en el hombre que acabó convirtiéndose en una de las voces más intensas y desgarradas de la poesía española contemporánea. Pero antes de eso, León Felipe universal, hubo otro León Felipe menos conocido. Hubo un joven inquieto, que Ramón tiene también publicado un pequeño libro con nosotros, un farmacéutico, un hombre con vocación teatral, un viajero que pasó por distintas ciudades, que buscó su lugar, que vivió contradicciones, dificultades, fracasos, entusiasmos y esperanzas. Y en esos lugares aparece Santander. Para nosotros este aspecto tiene una especial importancia. Santander no es el libro, Santander en este libro no es una simple referencia geográfica, es uno de los espacios que ayudan a comprender mejor la trayectoria vital y cultural de León Felipe. Aquí vivió experiencias,
Cultivó relaciones y formó parte de un ambiente intelectual que los autores reconstruyen con detalle. El libro nos permite acercarnos no solo al poeta, sino también a la persona, y esta es una de sus mayores virtudes, porque León Felipe no aparece convertido en una estatua ni en un mito intocable, sino como una persona real, compleja, contradictoria, apasionada y profundamente humana. Toda la gran investigación tiene algo de reparación, repara olvidos, corrige errores, ordena datos dispersos y devuelve a la memoria aquello que el tiempo había dejado en la sombra. Esto es lo que hacen José Ramón Saiz Viadero y Juan José Sánchez Ondal en este libro. Han acudido a archivos, hemerotecas, documentos, testimonios y referencias diversas para construir un relato sólido y fundamentado, y lo han hecho con respeto, con paciencia y con honestidad intelectual. Y eso es lo que esperamos de esta obra, que permanezca. Que dentro de años alguien quiera estudiar la vida de León Felipe antes del exilio tenga que acudir necesariamente a este libro. Que los lectores descubran en sus páginas a un León Felipe más cercano, más completo y más verdadero. Y que se reconozca el esfuerzo de los autores que han dedicado años a construir una vida con rigor y con respeto. Como editor, pocas satisfacciones son mayores que publicar un libro que uno sabe necesario, y creo que este lo es. Por eso quiero felicitar sinceramente a Ramón y a Juan José por el trabajo realizado. Agradecer a Juan José Sánchez Ondal y especialmente a Ramón por todos estos años de amistad, por haber confiado en Ediciones Tantín desde aquel ya lejano 1983, por haber enriquecido nuestro catálogo con tantas obras fundamentales y, sobre todo, gracias por demostrarnos que los libros no solo conservan la memoria de un pueblo, también son capaces de construir una amistad para toda la vida. Y también quiero agradecer a todos ustedes su presencia, porque acompañar la presentación de un libro es una forma de apoyar la investigación, la memoria y la cultura. Muchas gracias. Bueno, ahora tiene la palabra Juan José Sánchez Ondal. Buenas tardes. Es obligado empezar por el agradecimiento a todos ustedes, al Ateneo y al editor por haberse embarcado en esta aventura. ¿Dejas el libro? Hay un libro, Infancia y Juventud de León Felipe, del que es autor José Ramón Saiz Viadero, editado precisamente en 1992 por Ediciones Tantín. Hay una fecha posterior, el jueves 3 de agosto de 2017, y hay un lugar, un restaurante de Santander, que son la génesis de una gran amistad y de este libro. Este libro nace como consecuencia de mi curiosidad inicial. Yo, muy vinculado con Ladrada, una histórica villa de la provincia de Ávila en el Valle del Tiétar, tuve noticia de que allí ejerció unos meses la regencia de una farmacia, el que luego habría de ser el gran poeta León Felipe. Ello me movió a investigar algo de su vida y tan pronto comencé, advertí que bastante de lo poco escrito sobre él no se correspondía con la realidad. Ni su permanencia en Ladrada, que situaban en el vecino Piedralaves o en el más lejano Arenas de San Pedro, ni su lugar y fecha de nacimiento, ni su nombre y apellidos, ni su familia, estudios, profesión, publicaciones, tiempo en la cárcel, en Guinea, establecimiento penitenciario en que cumplió condena, matrimonio, etc. Lo que avivó en mí la curiosidad y expolió mi interés. Al indagar me llamó la atención sobre su vida que no existieran más que 15 páginas del itinerario vital de la antología de 1947 de Guillermo de la Torre y algunas más
del mismo en el prólogo de sus obras completas de 1963 y la biografía publicada en 1968, León Felipe, poeta de barro, de Luis Rius, ambas escritas en el exilio de los biógrafos y del biografiado, cuando el poeta tenía entre 63 y más de 80 años, sin otra documentación que las confidencias y manifestaciones de los recuerdos del poeta, expuestos con un matiz lírico, novelesco o exagerado, teñido en ocasiones por el arrepentimiento, alimentando a propósito cierta ambigüedad. Con posterioridad y con 3 interesantes trabajos más documentados y fidedignos de Santander, los de García Cantalapiedra, Santander en la vida y el recuerdo de Felipe de 1974, los años santanderinos de León Felipe y el mencionado libro de José Ramón de 1992. Todos los veranos que he podido, menos de los que hubiera deseado, he venido a pasar unos días a Santander atraído por ese poderoso imán que ejercen los lugares de nacimiento. Ese verano de 2017, un compañero que conocía a José Ramón me proporcionó su teléfono. Le llamé y con su característica afabilidad, tan pronto como le comuniqué que estaba interesado en la vida y en la obra de León Felipe, se brindó a venir a Santander el antedicho 3 de agosto a compartir conmigo mesa y mantel y a obsequiarme este ejemplar con el tratamiento ya de amigo y colega. Tras la sobremesa, continuamos la charla hasta la hora de retornar a su domicilio en Penilla de Toranzo en el último coche de línea. Intercambiamos correos sobre el tema, ya yo en Madrid, y cruzamos algunas informaciones. Estaba al caer el 50enario del fallecimiento del poeta zamorano y comencé a acariciar la idea, a soñar con reunir los conocimientos e informaciones de que ambos disponíamos y a elaborar un trabajo conjunto, algo más ambicioso que el de León Felipe en Santander o León Felipe en Ladrada, León Felipe en España. Tenía escrita la sugerencia que no me atrevía a enviarle cuando Ramón se me adelantó con la misma propuesta que ilusionado acepté a vuelta de correo. A partir de ese momento, el cruce de información fue casi diario durante 7 años, hasta que dimos por casi concluido, nunca se concluye una obra de estas características, el trabajo que ahora presentamos. Ha sobrevivido a la pandemia, a nuestras respectivas dolencias y achaques, pero aquí está, pujante, recién salido de la imprenta, y oliendo a tinta. ¿Qué aporta esta primera parte de la vida del poeta Tavares? No se trata de un trabajo de análisis o estudio de su obra poética, de la que se han publicado importantes y profundos estudios, artículos y tesis doctorales. Tampoco de una completa biografía, en cuanto que parcial, limitada a su estancia en España, poco más de la mitad de su existencia, sino el más modesto propósito de ofrecer una recopilación de apuntes y de datos sobre la vida del poeta, ciertas precisiones sobre lo ya publicado y algunas novedades hasta el momento ignoradas. Una semblanza biográfica, es decir, bosquejo biográfico, traza primera y no definitiva de una creación intelectual, como define esto el diccionario de la Real Academia Española. Nos hemos centrado principalmente en su vida, en sus andanzas y en su entorno. Él había escrito en el prólogo del Canto a mí mismo: cuando leo la biografía de un personaje famoso, me pregunto sorprendido, ¿pero a esto llama el autor la vida de un hombre?
y así escribirán la mía cuando yo me haya ido, como si alguien supiese en realidad algo de mí. Yo mismo sé tan poco de mi vida, para concluir con aquella manifestación tan conocida de que los grandes poetas no tienen biografía, tienen destino, y el destino no se narra, se canta. De ahí que nosotros no hayamos querido ser cantores. El libro es el fruto, como ha adelantado ya José Luis, de la labor de dos tenaces e ilusionados investigadores que a lo largo de estos años hemos trabajado en bibliotecas, archivos, centros, universidades, hemerotecas, viajes, entrevistas y contactos con expertos familiares y descendientes de conocidos del biografiado, recopilando información verbal, escrita y gráfica que debidamente analizada y coordinada ofrecemos al lector. Estructurado todo ello en una introducción y 23 capítulos que abarcan desde su nacimiento hasta la marcha definitiva a México en 1938, a lo que se añade una detallada cronología y una bibliografía de más de 220 obras y artículos consultados y más de 700 notas a pie de página acreditativas de la veracidad y fiabilidad de la información ofrecida. Todo ello en una extensión capicúa de 444 páginas con documentos y fotografías. ¿Cuáles son las principales aportaciones del libro a lo hasta ahora conocido? Yo destacaría particularmente determinados datos genealógicos y familiares, la detallada información de sus estancias como farmacéutico en Balmaceda y en Ladrada, lo referente a las permanencias en las universidades norteamericanas que gentilmente nos ha sido proporcionado por esta, su paso por La Habana antes de regresar a España desde Panamá y su actividad durante la Guerra Civil. Claro es que no nos quedamos satisfechos con dejar al poeta y a su esposa Berta Gamboa en el transatlántico Bretaña con destino al exilio de México, tras haber desvelado la vida y milagros de los primeros 54 años del poeta, que seguirá produciendo la mayor parte de su obra en el extranjero, en el trastierro mexicano, hasta su muerte en 1984. ¿Qué fue de él a partir de entonces? Este insensato que les habla, recogiendo la antorcha de manos de Ramón, ha continuado en soledad indagando en el devenir de los 30 años siguientes del personaje, años de heraldo del exilio del español del éxito y del llanto, de juglar por casi toda Hispanoamérica dando recitales y conferencias, de abundante producción poética, dramática y de traducción, de paladín de la paz y del reconocimiento en el país de acogida, y esté en vísperas de ofrecer a los lectores sus resultados si la editorial lo encuentra pertinente. Sería la inmediata continuidad de esta colaboración bajo el título de León Felipe en el exilio, abarcando desde el inicio de este a su muerte y desvelando, tras la prohibición de su obra en España, el reconocimiento internacional de aquella y de su personalidad. De momento, modesta, pero ilusionadamente, ofrecemos esta primera parte de la vida del poeta caminante. Muchas gracias. Como verán ustedes, José Ramón, que es totalmente conocido de todos ustedes, del cual nos acaban de hablar mínimamente respecto de sus dotes y sus aportaciones, me ha dicho: la responsabilidad de la presentación es tuya. A ti no te conocen, pon tú la cara y que las bofetadas te vayan a ti dirigidas. Así es que me brindo
a cualquier petición o aclaración que puedan requerirme, y con todo gusto, si puedo y sé, se la resolvería. Muchas gracias. Si las personas que quieran hacer alguna pregunta, levantan la mano, por favor. Pues voy a salir muy bien librado. Sí. Bueno, pues no tan bien librado, porque no se va a ir así de rositas. ¿Nos puede contar a todos fecha de nacimiento, edad de cada cosa, poner un poco al día a los que no estamos muy documentados sobre el asunto, por favor? Fecha de nacimiento de León Felipe, quiero decir, no la suya. Perdón, no le estoy oyendo muy bien. La fecha de nacimiento de León Felipe. Ah, la fecha de nacimiento, sí. ¿Y cuándo se marchó? Esas cosas. El Jueves Santo de 1884 nació León Felipe en Tábara, que también se ha discutido de su edad, de su lugar de nacimiento, se han hecho, tengo recopiladas como 60 o 50 y tantas inexactitudes sobre él. Le han hecho seminarista, le han hecho licenciado en Filosofía y Letras, catedrático de instituto, le han hecho académico de la Real Española, le han hecho Premio Nacional de Literatura, le han vuelto a España, le han enterrado en un pueblo de Zamora, de todo. Que esa fue precisamente, como decía, una de las cosas que me instigaron y que me incitaron a investigar la verdad sobre él. Tengo la deformación profesional de saber el porqué de las cosas y la verdad de las cosas, y eso fue una de las razones, la cantidad de inexactitudes que sobre él se habían escrito, de sus apellidos, de todo se ha escrito sobre él inexactamente, del tiempo de la cárcel, motivado en algunas ocasiones por él mismo, porque como recordamos en uno de sus poemas, dice que estuvo 3 años en la cárcel, de aquí, cuando en realidad lo que estuvo, primero la condena fue de 1 año y pico, no llegó 1 año y medio, y en segundo lugar consiguieron el indulto parcial, conmutándole parte de la pena que no había cumplido con la de destierro, que fue por lo que se fue con su hermana a Balmaseda. O sea que las inexactitudes han sido a petición. Muchas gracias. No sé si he contestado suficientemente. Una pregunta. ¿Tuvo mucha significación política este autor como para que tuviera que ir a vivir al exilio? ¿Es algo comparable a Federico García Lorca, por ejemplo? Perdón, si me aclara. Que sí tuvo mucha significación política. Sí, fue un republicano acérrimo, pero sin inscribirse en ningún partido político, en ningún sindicato, en ninguna organización concreta, Él luego, como se ve en toda su actividad en el exilio, participa en todos los movimientos, en todos los escritos, en todas las propuestas, en todas las manifestaciones escritas, con la precisión de León Felipe poeta, o León Felipe, alguno de los cargos que desempeñó en las instituciones culturales. Y, desde luego, él manifestó su republicanismo, por supuesto, pero quitando eso, su no afiliación a ningún partido, aunque se decía que por su manera de ser y por su ideología
estaba más próximo a los anarquistas, y algún crítico le ha calificado de anarquista lírico, pero lírico. Sí, bueno, su actividad también durante la guerra, porque él estaba como catedrático y como empleado de la Embajada de Panamá. Estaba en Panamá por primera vez en su vida gozando de una cierta retribución holgada, y cuando se produjo el alzamiento, inmediatamente dejó Panamá y se vino, y estuvo durante toda la guerra, primero aquí en Madrid, participando literariamente y en actividades. Después se fue a Valencia, a Barcelona, y ya desde Barcelona pasó a Francia y emigró. Hola, muchas gracias por vuestro trabajo. Me gustaría saber un poco sobre la relación de León Felipe con Machado. He visto así un poco el libro por encima, las fotos son entrañables y sale en bastantes fotos con Antonio Machado. Y después me gustaría saber, en ese exilio mexicano, ¿no?, que necesitaría muchos libros, ¿verdad? ¿Cuántos confluyen allí, no? ¿Qué relación tuvo, si lo sabéis, con Max Sau? Muchas gracias. Bueno, me pregunta por la relación con Machado y con Masao. Con Machado tuvo relación y una gran admiración hacia él. Con Antonio Machado nos estamos refiriendo. Con Antonio Machado coincidieron en Valencia. En Valencia estuvieron juntos, le acompañó luego a Barcelona, y en Valencia, precisamente, ahí en el libro sale una fotografía interviniendo en un acto él y Antonio Machado en Valencia de propaganda republicana. Y en cuanto a Machado, pues en México sí tuvieron una relación bastante frecuente y bastante amistosa. Pero eso es del segundo libro. Dice José Ramón que estoy bien. Sí, yo quería saber un poco sobre la relación de León Felipe con el Quijote, porque he visto alguna referencia a que lo descubre incluso en la cárcel, y que me llevó a pensar enseguida a cómo otra persona descubrió el Quijote en contextos muy difíciles, y estoy pensando en Eulalio Ferrer, en la playa de Francia, en Argels. Y bueno, ya también aprovecho ya para darle las gracias a los dos por el libro, y también a José Ramón por todo lo que ha hecho, porque los demás sepamos cosas que si no hubiéramos aprendido. Sí, me ha preguntado por la relación con el Quijote. Sí, León Felipe tiene dos referencias, que son Cervantes y el Quijote, y Shakespeare y Hamlet, sobre todo. Con el Quijote, como has señalado bien, cuando estuvo aquí en la cárcel, cumpliendo el año y pico que estuvo, parece ser que la mayor parte de los amigos le dieron la espalda, y solamente López Argüello, el también poeta, le frecuentaba, le veía, y le llevó el Quijote. Entonces, en sus horas de reclusión, se dedicó a la lectura del Quijote, y parece ser que con ocasión de unos Juegos Florales que
que se convocaron aquí, escribió 15 sonetos sobre el Quijote, y se los dio, según se cuenta, a López Argüello para que lo presentara, pero se enteraron que se había presentado José del Río Sáenz, y vamos, resultó premiado José del Río. La influencia del Quijote en León Felipe es absoluta, total y permanente a lo largo de toda su vida, desde el principio hasta la última obra póstuma publicada, que es precisamente Rocinante. Y la referencia del Quijote a lo largo de todos sus escritos durante la República, después de sus poemas como referencia, como loco buscador de la justicia que él reclamaba, es absoluta, es absoluta. Las referencias aquellas girando los términos de Bacía, Yelmo, Halo, que permanentemente utiliza a lo largo de sus escritos, es total, total. Lo que has dicho de la pintura, también en el Quijote, la influencia es absoluta, tan importante como la que le supuso Hamlet al verlo representado en el teatro aquí en Madrid cuando se vino a estudiar farmacia. Ya. Dice Ramón que ya. Dice Ramón que ya. Bueno, pues muchas gracias de nuevo y damos por finalizado ya la presentación del libro. Gracias por su asistencia. ¿Ya hay algo? Si alguna persona quiere que les dediquen el libro, están aquí los autores para ello. Gracias.